Buenos días niños, bienvenidos a su clase de computación otra vez. Vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Ustedes saben que siempre es importante orar. Vamos a orar, los invito a que ahí donde están, inclinen su rostro y cierren sus ojos para realizar la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar estudiando nuevamente. Te pedimos que tú nos ayudes a que lo que podamos aprender lo podamos entender fácilmente y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras actividades diarias. Te pido que bendigas a cada uno de los niños para que tú los acompañes en su andar cada día, que donde quiera que se encuentren puedan estar con bien. Bendice a sus familias, bendice a sus papás también para que ellos puedan seguir adelante con sus trabajos y sus responsabilidades. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener un pequeño devocional, una pequeña lectura de la Biblia. Voy a invitarlos a que puedan buscar su Biblia y vamos a leer el libro de Salmos capítulo 27, versículo 3. Salmos 27, 3. Entonces voy a comenzar con la lectura. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es muy bonito este versículo. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, si ustedes tienen dificultades por ahora, recuerden que Dios está de su lado. Nunca vamos a estar solos. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Puede ser que este virus no lo veamos como un ejército, pero se puede entender de esta manera porque está acaparando a muchas personas, está atacando a muchos. Y si nosotros estamos de parte de Dios, dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces los invito a que no se desanimen, a que no se alerten con estas eh, enfermedades que nos están atacando, sino que más bien confiemos en Dios. Confiemos en que Él está de nuestro lado y mantengamos la paz, la tranquilidad, porque eso es lo que necesitamos. Que tengamos paz en nuestro corazón para que esta enfermedad se acabe muy pronto. Confiemos en Dios, que Él nos va a seguir ayudando. Entonces ahora vamos a pasar a la clase. Vamos a abrir el programa de Word. Eso es lo que vamos a estar trabajando durante este bimestre. Microsoft Word. Entonces, vamos a la clase. Bien, entonces aquí dentro de Word vamos a recordar que en la última clase utilizamos la pestaña Inicio. Esta pestaña que está de este lado. Entonces, la pestaña Inicio se divide en muchos grupos. Estos son los grupos. Tenemos el grupo de portapapeles, tenemos el grupo de fuente, tenemos el grupo de párrafo, también tenemos estilos, edición, y por si ustedes tuviesen un complemento también está este, Adobe Acrobat, perdón. Entonces prácticamente hay 1, 2, 3, 4, 5 grupos principales en la pestaña Inicio. Si ustedes recuerdan, utilizamos la alineación, utilizamos también el color de fuente, que es esto. También utilizamos el tipo de fuente. Esto es el tipo de fuente. Recuerden que cada icono tiene su nombre. En este caso es fuente, pero más conocido como tipo de fuente, en donde ustedes pueden cambiar el tipo de la letra, pero es tipo de fuente. Y también tenemos 3 iconos para cambiar el tamaño de la fuente. Hoy vamos a trabajar en la pestaña Insertar. Primero que nada vamos a escribir el título. Pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Le vamos a cambiar el tamaño a 22. Y lo vamos a centrar. Pestaña Insertar.
en el tamaño 22 y lo vamos a alinear al centro. Si ustedes desean cambiar el tipo de fuente, lo pueden hacer. Si no, pues lo dejan en el tipo de fuente que ya viene por defecto. Vamos a presionar Enter y vamos a alinear nuevamente a la izquierda. Regresamos a la pestaña Insertar y vamos a insertar una tabla. Cuando ustedes pasan el mouse sobre cada uno de los cuadritos, se van dando cuenta que en la parte de aquí de la hoja se van creando esos cuadros. Por ejemplo, aquí ya dice 5 por 4. Entonces significa que tengo 5 columnas por 4 filas. Hacia la derecha se van a llamar columnas y hacia abajo se van a llamar filas. Entonces vamos a crear una tabla de 4 por 3. Significa que van a haber 4 columnas y 3 filas. Listo. Le damos clic y se va a insertar automáticamente. También cuando insertamos la tabla van a aparecer dos pestañas más. Una llamada diseño y la otra llamada disposición. En diseño podemos elegir aquí el color que queremos de la tabla, algunos tipos de línea, de bordes, de relleno y cualquier estilo que ustedes gusten van a elegir uno. Vamos a elegir un estilo. Yo voy a elegir este. Entonces, voy a seleccionar todo esto con clic sostenido. Con clic sostenido voy a seleccionar todas las celdas. Cada cuadrito se llama celda. Eso es muy importante que lo recuerden. Cada cuadrito se llama celda. Entonces lo voy a seleccionar todo. Le voy a cambiar el tamaño de fuente al número 12. Tamaño de fuente a 12. Y el tipo de fuente lo voy a dejar en calibre y cuerpo. ¿Sí? Tipo de fuente, calibre y cuerpo. Y tamaño de fuente número 12. Si les marca la negrita, lo desmarca. Tiene que estar así sin esto marcado. Entonces vamos a escribir en la primera celda. Recuerden que cada cuadro se llama celda. En la primera celda voy a escribir la palabra nombre. En la siguiente celda, la celda de la derecha, voy a escribir apellido. En la siguiente celda voy a escribir edad. Y en la última celda voy a escribir grado. Bueno, cuando tengan eso, van a escribir dos nombres. Cualquier nombre, no importa qué nombre escriban. Yo voy a escribir Cristian, que es mi primer nombre, y Enrique, que es mi segundo nombre. Ustedes pueden escribir cualquiera. En apellido voy a escribir mi primer apellido, Rodríguez. Rodríguez, y en el otro me voy a inventar un apellido. Por ejemplo, Ramos. Edad. La edad también se la van a inventar. Tiene que ser una edad entre 5 y 15 años. Una edad entre 5 y 15 años. Entonces voy a colocar aquí 10 años y en la otra voy a colocar 6 años. En grado. En grado vamos a escribir de acuerdo a la edad. En este caso primero puse 10 años, entonces un niño de 10 años más o menos está entre cuarto y tercero primaria si no estoy mal. Voy a colocar cuarto primaria. Y un niño de 6 años está en preparatoria. Entonces voy a escribir preparatoria. Ustedes lo van a hacer con sus propios datos. Si no tienen alguna idea, no se imaginan algún dato, pueden copiar los mismos, no hay problema. Luego de que hayamos hecho eso, vamos a dar clic aquí abajo de la tabla. Vean que si yo paso el mouse sobre la tablita aparece este icono y aparece este otro. Si yo doy clic sobre esto, se selecciona toda la tabla. Eso no solo sirve para seleccionar, sino que también para mover la tablita. Vean que si doy clic sostenido, se va a mover. Clic sostenido
y la voy a mover. Voy a deshacer cambios con control Z. Y si doy clic sobre este icono, clic sostenido, puedo cambiar el alto y ancho de la tabla. Pero en este momento no nos interesa eso, solo para que lo sepan. Voy a ir otra vez a la pestaña Insertar, me voy a ubicar en la parte inferior de la tabla y voy a ir a la opción de Formas. En Formas voy a elegir una que a ustedes les guste. Sí, ustedes eligen la que más les guste. Yo voy a elegir esta, una doble flecha. Cuando le doy clic a esa forma, entonces la voy a dibujar con clic sostenido. No importa en qué parte de la hoja. Doy clic sostenido y se va a crear esa forma. Y nuevamente, cuando yo creo esa forma, me aparece una nueva pestaña. Y en este caso se llama Formato. Aquí tengo muchas opciones. Estas opciones van a variar dependiendo de la versión de Office que ustedes tengan. Estas opciones son no cambia mucho, pero sí en algunas versiones es un poquito diferente. En mi caso yo tengo la versión 2019. Ustedes pueden ir ahí a la pestaña de archivo. En mi caso es cuenta. Y les va a aparecer la versión de su Office. Como les digo, yo tengo la versión 2019. Pero no va a cambiar mucho en las versiones 2013, 2016. La 2010 cambia un poquito y la 2007 cambia un poquito más. Pero creo que tienen las mismas opciones que les voy a solicitar en esta clase. Entonces seleccionamos la forma. Teniéndolo seleccionada la forma, vamos a ir a relleno y le vamos a cambiar el color del relleno, es decir, el interior de esa forma. Entonces vamos a elegir un color. En contorno, si se dan cuenta, allí el color está de azul. Si yo elijo otro color, va a ir cambiando. En mi caso lo voy a dejar como anaranjado. Luego el grosor, vamos a aumentar el grosor. Lo voy a dejar en 6 puntos. Eso significa PTO. Punto. Y rayas. Vean que si yo elijo otro tipo, se va a cambiar. ¿Se dieron cuenta? Entonces ustedes elijan el que más les guste. Pueden elegir otro grosor, no importa, siempre y cuando se pueda diferenciar ese grosor y ese color de la forma. Bueno, damos clic fuera de esa forma. Si vuelvo a dar un clic, puede que se aparezca automáticamente esta pestaña. Si doy clic sobre la tabla y luego sobre la forma, puede aparecer otra vez automáticamente. Entonces, si no les aparece automáticamente como sucedió ahorita, pueden ir a la pestaña Formato y cambiar otra vez las opciones. Vean que en esta versión de Office también está estilos de forma, algo más diseñado o más efectos preestablecidos. Entonces, si ustedes quieren, pueden elegir uno de esos también. Vamos a ir otra vez a la pestaña Insertar y vamos a dar clic en Modelos 3D. Si ustedes no tienen esta opción, no se preocupen, lo vamos a hacer después. Vamos a ir en la opción que dice desde un archivo y les va a aparecer una carpeta que tiene estos objetos en 3 dimensiones. Entonces vamos a elegir uno, por ejemplo esta, y esperamos un poquito a que cargue y listo. Allí está. Si ustedes dan clic sobre este icono de en medio, van a darse cuenta que se puede movilizar la imagen u objeto 3D. Aquí también podemos cambiar las perspectivas. Vean que automáticamente les cambia la perspectiva. Así. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí del lado derecho aparece opciones de diseño. Podemos elegir delante del texto, detrás del texto. Vean que cuando está detrás del texto queda detrás de lo que está escrito. Por eso se llama así. Si está delante del texto se va a sobreponer. Si le doy clic en arriba y abajo me va a poner arriba un texto y debajo otro texto.
Estas opciones de arriba y abajo, transparente, estrecho y cuadrado se parecen mucho, no hay mucha diferencia entre esas opciones. Pero las que más vamos a estar utilizando siempre es esta, en línea con el texto, que va a detectar la imagen como si fuera un texto o una letra, y está delante del texto, para que la imagen pueda moverse libremente. Entonces vamos a dejar la forma en línea con el texto. Si a ustedes no les aparece la opción aquí del lado derecho, pueden ir a la pestaña formato y aquí va a estar esa opción donde dice ajustar texto. Y de igual manera pueden elegir las mismas opciones, en línea con el texto y delante del texto. Entonces la forma debe estar en línea con el texto. Y el objeto 3D debe estar delante del texto. Si ustedes no pueden insertar un objeto 3D, pueden insertar otra forma, no hay problema. Insertan otra forma y lo dejan como delante del texto. Y lo van a movilizar de modo que quede al lado derecho de la forma anterior. Bien, vamos a ubicarnos aquí al final de esa forma. Presionamos Enter dos veces. Enter dos veces. Vamos a la pestaña Insertar otra vez. Y vamos a elegir cuadro de texto. Vamos a esperar un poco a que cargue porque esta tiene varias opciones, por eso tarda un poquito a que cargue. Y estas opciones que están aquí no nos interesan. Estas son opciones para, digamos que, alguien que quiere un efecto preestablecido. Pero nosotros vamos a elegir esta opción de abajo, donde dice dibujar cuadro de texto. Eso es lo que nos interesa. Entonces le damos clic a cuadro de texto y dibujar cuadro de texto. Vamos a elegir otro espacio en la hoja y damos clic sostenido y lo dibujamos. ¿Qué vamos a escribir en este cuadro de texto? Vamos a escribir un versículo que a ustedes les guste. Por ejemplo, a mí me gusta Josué 1:9. Entonces, bueno, van a escribir la cita prácticamente, no el contenido, solo la cita. Vamos a aumentar el tamaño. Ahora, ¿qué tamaño debe tener este cuadro de texto? Si yo doy doble clic sobre el cuadro, automáticamente me pasa a la pestaña Formato. Entonces, aquí del lado derecho les va a aparecer estas opciones en el grupo Tamaño. Voy a dejar que el alto, esta parte de aquí arriba, el alto de la forma, sea de 2 centímetros. Y el ancho de la forma que quede de 9 centímetros. El largo de la forma va a depender de lo que ustedes escriban dentro. Por ejemplo, Tesalonicenses no tiene el mismo tamaño que Josué. Y Génesis tampoco tiene el mismo tamaño que Josué. Entonces, dependiendo de las letras que ustedes utilicen, ese largo van a tener. Pero el ancho sí debe estar fijo en 2 centímetros. Esto, miren, el ancho debe estar fijo en 2 centímetros. Entonces, cuando hayan hecho eso, ustedes le van a cambiar el tamaño de modo que ocupe todo ese espacio. Vean que 72 se pasa. Si lo disminuyo a 48, entonces ya queda abarcando el espacio que yo especifiqué. Bien, vamos a ir otra vez a formato. Y relleno de forma debe estar sin color. Vean que si le dejo en blanco, pareciera que no tiene color. Pero si lo muevo sobre la forma, ya se ve el color blanco. Mientras que si le doy clic a sin relleno, entonces ya se ve transparente y puedo ver el color de la forma o el resto de la forma. De igual manera en contorno. Si yo doy clic fuera del cuadro de texto, puedo ver el contorno. En este caso el contorno es de color negro. Si lo selecciono otra vez y le doy clic en sin contorno, ya me va a dejar el texto sin contorno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar el color del relleno y también voy a quitar el color del contorno. Eso es lo que tiene que hacer. Luego hay una opción muy importante. Esta opción, vean, alinear texto.
Si yo le doy clic, va a aparecer arriba. Si le doy clic en centro, aparentemente no se ve ningún efecto. Vamos a hacer algo. Vamos a cambiar el ancho. Vamos a cambiar el ancho a 5. Entonces aquí ya puedo ver más la diferencia. Si le doy clic en arriba, vean que se coloca, perdón, se coloca en la parte superior del cuadro de texto. Si le doy clic a centro, ya se alinea al centro. Si le doy clic a debajo o abajo, entonces ya se coloca abajo. Lo que yo quiero es que ustedes lo dejen en centro, aquí. Y el alto va a quedar en 2 centímetros. Entonces lo voy a colocar sobre la forma que ustedes, bueno, que yo dibujé. Ustedes su texto lo van a colocar en la forma que hicieron. Lo voy a acomodar y listo. Eso es lo que vamos a tener en el tema de pestaña insertar. Como la semana pasada no tuvimos clase, vamos a ver 2 temas hoy. Vamos a escribir el siguiente título. El siguiente título es pestaña disposición. Disposición. Disculpen, disposición. Aquí está. Pestaña disposición. A este título le van a cambiar el tipo de fuente. No importa cuál sea, el que ustedes gusten. Y lo vamos a alinear a la derecha. Vamos a cambiar el tamaño. Y tiene que quedar un poquito debajo de todos los dibujos. Así. Pestaña disposición. Si ustedes quieren le pueden cambiar el color de fuente también. Entonces les tiene que quedar más o menos de esta forma. Aquí en la parte superior, lo que es el tema de pestaña insertar, voy a diferenciarlo. Aquí. Todo esto es del tema de pestaña insertar. Y en esta parte vamos a hacer algo diferente. No se va a plasmar tanto con escribir en el teclado, sino que más bien con las opciones que vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, esta es la pestaña que nosotros vamos a buscar. Disposición. En algunas versiones va a cambiar el nombre, no recuerdo exactamente, pero creo que sería diseño de página en versiones anteriores. Estas opciones son las que nos interesan. Márgenes, orientación, tamaño, columnas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si voy a la opción de márgenes, me va a aparecer una serie de tamaños o de medidas. Si doy clic en estrecho, se va a cambiar el margen en la parte superior. Para que ustedes puedan ver la diferencia, vamos a ir a la pestaña vista. Pestaña vista, aquí, en esta parte. Y deben ver que la opción de regla esté marcado como lo tengo yo. Esta opción debe estar marcada para que ustedes puedan notar esto de aquí. Miren, eso es lo que ustedes tienen que ver allí en su documento. Esto son 2 reglas, la de la parte superior y la del lateral. Entonces regresemos a la opción de márgenes y vean que normal está un poquito más estrecho el margen y estrecho va a estar más abierto. Ahora, moderado va a tener un tamaño, digamos que acorde a lo que se usa normalmente. Ancho va a estar más angosto en margen, vean que se disminuyó más. Y reflejado, esto es para crear libros, pero esto no nos va a servir por ahora. Vamos a ir a márgenes personalizados. ¿Se dieron cuenta? Voy a regresar, márgenes, y vamos a elegir la última opción. Aquí, márgenes personalizados. Eso es lo que vamos a elegir. Si ustedes no logran encontrar esta opción, podemos dar doble clic aquí en esta regla. Podemos dar doble clic en este espacio gris, en el espacio sombreado. Doy doble clic y me aparece esta opción. Es lo mismo que nos va a aparecer aquí en márgenes y márgenes personalizados. Entonces, tenemos estas opciones: superior, inferior, interior y exterior.
En el margen superior se refiere a la parte de arriba, aquí, a esto. Inferior, como la palabra dice, la parte inferior, aquí debajo. La parte interior. Interior se refiere prácticamente a esto. Y exterior se refiere a esta parte. Es decir, el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, superior. Superior lo vamos a dejar en 4 centímetros. Inferior lo vamos a dejar con 2 centímetros. Interior lo vamos a dejar con 5 centímetros. Y exterior con 3 centímetros. Entonces, 4, 2, 5, 3. La parte de arriba 4 centímetros, la parte de abajo 5 centímetros, del lado izquierdo 5 centímetros y del lado derecho 3 centímetros. Le voy a dar clic a... ya sé. Vean aquí. Ya decía yo que estos nombres no eran los mismos, disculpen ustedes. Aquí debe decir normal. Normal, por favor. Entonces allí ya se va a entender mucho mejor los términos. Aquí ya dice izquierdo y derecho. Sí, perdonen ustedes que no me había dado cuenta de esa parte. Entonces, arriba 4 centímetros, abajo 2 centímetros, en el lado izquierdo 5 centímetros y del lado derecho 3 centímetros. Si damos clic en aceptar, se va a mover un poquito lo que habíamos escrito. ¿Se dieron cuenta? Bueno, la siguiente opción que vamos a ver en la pestaña disposición es esto, orientación. Si doy clic en horizontal, se va a cambiar automáticamente. Y si regreso a vertical, continúa de la forma que había quedado. Entonces esto es para cuando ustedes quieren escribir algo. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí. Estos cuadros nosotros los imprimimos en forma horizontal. Si lo quisiéramos en forma vertical quedaría de esta forma. Entonces aquí vamos a continuar con tamaño. De igual forma, si ustedes no encuentran esta opción en la pestaña normal, vamos a dar doble clic sobre la parte sombreada y aquí nos aparecen estas opciones, vertical y horizontal. Entonces doy clic en horizontal, aceptar y ya me cambia la forma de la hoja. Voy a dar clic otra vez sobre la parte sombreada, lo voy a dejar en vertical, pero ahora me voy a ir a la pestaña papel. Vean que en la parte superior hay 3 pestañas, márgenes, papel y disposición. Voy a ubicarme en la pestaña de papel. Aquí puedo elegir el tamaño del papel. Hay muchos tamaños, está carta, tabloide, oficio, estamento, ejecutivo, A3, A4, A5, B4, B5, tamaño personalizado. Entonces, si ustedes no tuvieran el tamaño carta, lo pueden escribir aquí. Vean que las dimensiones para la hoja de tamaño carta son 21.59 centímetros y el alto 27.94 centímetros. Esto es el tamaño para una hoja de tamaño carta. Ahora, si no tuvieran el tamaño oficio, porque la mayoría de computadoras trae el tamaño carta, pero no todas traen el tamaño oficio. Entonces, el tamaño oficio es esto, 21.59 por 35.56. Eso es lo que trae preestablecido la computadora. Pero en realidad una hoja de tamaño oficio mide 33 centímetros de alto. Entonces aquí en donde está la opción de alto vamos a escribir 33 y el ancho lo vamos a dejar en 21.5. 21.5 de ancho y 33 de alto. Si ustedes cambian las medidas, automáticamente la opción aquí va a cambiar a tamaño personalizado. Eso cambia automáticamente, no se vayan a asustar. Entonces lo vamos a dejar así como tamaño oficio, el tamaño oficio real, no el que trae la computadora. 21.5 de ancho y 33 de alto. Entonces le doy clic en aceptar y vean que ahora ya está más larga la hoja. Lo voy a aumentar al tamaño 100%. 100% lo voy a cambiar así.
y el tamaño de la hoja es más alto todavía o más largo, pero no hay problema. Lo vamos a dejar así. Y también tenemos una opción de números de línea. Esto solamente es para saber cuántas líneas vamos escribiendo. Por ejemplo, a veces nos piden un párrafo de 10 líneas o de 100 líneas, digamos. Y no tenemos tiempo de estar contando todas las líneas. Entonces solamente le doy clic en continua y vean que automáticamente me va a empezar a numerar cada línea que yo he escrito. Esta es la número 1, la número 2, la número 3, 4, 5, 6. Ahora, si yo presiono Enter, cambia el número, vean. Si voy escribiendo más, se va aumentando la línea o la cantidad. Entonces, eso es para que ustedes lo vean. Así. Ahí ya se eliminaron todos los números que estaban de más. Bueno, niños, gracias por su atención. Si ustedes no comprendieron algo, solamente regresen el video. Pueden ir pausando el video para ir resolviendo paso por paso. Y cualquier duda pueden escribirme aquí en Classroom y yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima Perdón, nos vemos la próxima semana.